quisiera compartir con ustedes un conocimiento bebido de las fuentes mismas de la tradición iniciática. Este es el maestre Renaud de la Ferrière. Y él nos dice en una de sus obras muy profundas, el propósito psicológico nos menciona de que yatricia es el arte que consiste en curar gracias a los métodos ocultos, apoyándose para ello en los conocimientos de los prudentes griegos. Él nos dice que los filósofos yátricos observan la correspondencia de las plantas con las constelaciones, con una categoría mineral y con una parte del cuerpo humano, porque dice él que esto se basa en que existe un fluido, una vibración, un lazo. Así se puede llamar de que los elementos que están dispersos aparentemente en el universo, estos se unen y se conectan gracias a la astrología. Entonces los yátricos enlazan todo con toda, el punto, la circunferencia. Es una visión completamente diferente, puntual, diría yo, del ser humano y su restablecimiento, el equilibrio que llamaremos curación. No solamente los médicos preparados en la parte alopática pueden entender el proceso de la curación, sino es todo ser humano. De manera que el sistema que se está exponiendo a través de esta institución incal es la astrología incaliana. Estamos expresando esta forma de restablecimiento de la salud, es decir, la curación a través de yatricia. El maestre, con esa visión tan profunda, por eso que él tenía Urano en Acuario, que le daba la sabiduría, tenía el ascendente en el Escorpión, que le daba la profundidad necesaria para comprender los procesos humanos. Él nos habla pues de este método yátrico. Dice también que todo proceso de curación se tiene que abordar bajo tres aspectos, o sea, tres métodos: el método físico, el método astral y el método espiritual, que también lo llama el método místico. Estos tres aspectos contemplan la parte física, la parte astral y la parte espiritual, para entender la curación como un todo y no como una parte. Por otro lado, vamos a ver de que cuando uno empieza a trabajar yatricia, necesita tener una experiencia del avance místico, psicofísico que el candidato tiene en su vida o lo aplica en su vida. El maestro nos dice también por ahí de que solo se necesita ámbito, silencio y sonido, es decir, un pequeño santuario, un poco de silencio, dice él, y un mantra. De esta manera, con el sonido, el silencio y el ámbito, mágicamente uno recibe la ayuda de su interior. En el momento del proceso de la curación, se conecta con su ser interno y éste le proporciona la ayuda necesaria. Hay una conexión que se establece uniendo el sonido, el silencio y el ámbito. Pero también aquí hace falta de que el médico yátrico tiene que tener una fe absoluta en el infinito. Llamaremos infinito a la experiencia de infinitud que el ser humano tiene en su proceso de crecimiento, que le podemos poner el nombre de Dios, Keter, nombre que uno quisiera, de acuerdo a la cultura. Pero para poder asistir y curar a la humanidad, se necesita fundamentalmente esta fe absoluta en el infinito, nos dice el venerable maestre. Pero también nos dice que tenemos que tener un lugar de oración, tenemos que tener un silencio y necesariamente un ámbito para poder establecer este contacto. Ahora, cuando se refiere a lo que es el mantra, en la filosofía hindú, mantra es un sonido que puede tener significado y también puede carecer de ello.
Es un sonido que atraviesa todas las capas externas y llega al ser interior. Por eso es un mantra. Allí donde termina la oración empieza el mantra. El mantra son sonidos sagrados que son expresión propias del espíritu del ser interior, que son moduladas a través del sonido y de una manera inspirada se van articulando los sonidos para producir melodías. El mantra es un camino directo hacia el contacto con el ser interior. Por eso que el maestre toma en cuenta estos tres aspectos en el arte mismo de la curación. Es para ello de que nosotros en la astrología incaliana tenemos en la que al usarlo podemos comprender a profundidad lo que necesita el ser humano, ya sea en el tiempo y en el espacio. Este instrumento está basado principalmente en los 12 signos zodiacales, los 10 puntos planetarios y los 12 sectores sensitivos. La adición que se hace a este esquema natal para que se convierta en un instrumento son los diferentes lazos o conexiones que tiene con las ciencias sagradas. Por ejemplo, tenemos que incluir en este diagrama toda la visión cabalística del universo, es decir, no solamente los 4 genios principales, sino los 36 genios, los 72 genios, los 108 genios, los 360 genios que corresponden a toda una pluralidad del universo. Esta pluralidad del universo está manifestada en esas fuerzas inteligentes que el maestro nos dice en varias de sus obras, que son inteligencias cósmicas. Y estas están dentro de nosotros, por lo tanto, esta conexión en el instrumento es necesaria desde el punto de vista de la Cábala para entender el proceso mismo de los genios que gobiernan cada parte de nuestro cuerpo físico, energético y psicológico. A este instrumento tenemos que agregarle también no solamente el espacio, que es la latitud y longitud del lugar donde el ser humano ha nacido, lo que contempla la visión topocéntrica del hombre como centro, y no la Tierra geocéntrica, la Tierra como centro, ni el Sol como centro, la parte heliocéntrica, sino el hombre como centro. Es así de que con esta aplicación del espacio estamos especificando el proceso de desarrollo biológico y todo su contenido genético. El médico yátrico tiene que utilizar esta precisión del ser humano en el tiempo y espacio de su evolución. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta no solamente la visión cabalística, sino también la ciencia vital de la yoga, con sus procesos de desarrollo, utilizando en primera instancia sus plexos nerviosos, así como sus glándulas endócrinas. No hablamos de chakras, puesto que estos solo funcionan cuando son activados por una fuerza muy profunda, una fuerza electromagnética, como nos dice el maestre, llamada Kundalini. El chakra es una flor cerrada cuando no está despierto esta fuerza tremenda que es Kundalini. Entonces funciona solamente este par regulador del sistema nervioso y sistema endocrino, la glándula y el plexo. Estos aspectos hay que conectarlos también con los otros elementos mencionados y se establece pues el instrumento, y así irle agregando diferentes visiones de la alquimia, de la magia y de los elementos, como hemos mencionado en los propósitos tomo 2, la planta, la gema, el sonido, la visión psicológica, los alimentos, es decir, todo lo que
incluye el universo físico y no físico. Pero esto solamente es la parte estática de este instrumento. La parte dinámica de este instrumento, ya, eso corresponde ya al manejo más profundo de la astrología como base de la iniciación que nos dice el maestro. Él habla que la astrología es la base misma de la iniciación y dice también en los grandes mensajes de que en el zodiaco encontramos todas las claves para la evolución. Entonces, cuando el ser humano quiere comprender cómo evoluciona como ser humano y como grupo humano, necesita tomar en cuenta el zodiaco trópico. Si quiere saber cuáles son sus claves específicas para poder trascender, crecer y transformarse, necesita conocer el zodiaco trópico y todas sus implicancias de la astrología iniciática. Entonces no es tan difícil, pero tampoco es fácil comprender y aplicar este sistema. Hay que estudiarlo y tampoco es un recetario. No es como para aplicar y decir, bueno, tal persona tiene tal desequilibrio y necesita tal cosa. No es tan así. Hay una parte en este sistema que necesita el concurso y el entrenamiento para poder entender a profundidad cuáles son los mecanismos que se necesita para la curación. Porque como el maestro también dice en los cuadernos de la magia del saber, de que él no está creando un servicio para curar. Lo que él quiere simplemente es establecer una forma de enseñar a que el ser humano pueda curarse. Él mismo dice, no quiero ser un curador, ya he pasado por esa etapa. Dice que esta es una parte de su misión que ha finalizado, pero va a tratar de a tus discípulos más cercanos prepararlos, darles el conocimiento para la curación, la fuerza espiritual que se necesita para poder curar alrededor del mundo, él nos menciona. Lo que implica que se necesita una fuerza espiritual para poder realizar una curación. Y esto es lo más importante en el sistema yátrico, tener esa fuerza espiritual que implica que no todos pueden realizar y aplicar este instrumento porque necesitan cultivar una fuerza espiritual, y una fuerza espiritual es un elemento que vamos a exponerlo y trabajarlo en otra de las conferencias con ustedes mismos en otra oportunidad, porque hablar de la fuerza espiritual es todo un tema basado en un sistema práctico de evolución que el maestro lo plantea en sus obras y que no está pues muy fácilmente al alcance de muchos en su comprensión y en su aplicación. Muchas gracias.